Hola, me alegra tanto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Quiero saber qué tan lejos ha viajado. Mamá, ya no puedes vivir aquí. Esta casa ahora es nuestra. Esas fueron las palabras que me dijeron mi propio hijo Carlos y mi nuera Patricia en la sala de mi casa, la casa que construí con mis propias manos durante 40 años. Me llamo Francisca, tengo 67 años, y nunca pensé que las personas que más amaba en el mundo me convertirían en una prisionera en mi propio hogar. Estaba parada en el umbral de mi cocina, sosteniendo una bandeja con café recién hecho para mis invitados, cuando escuché esas palabras que partieron mi mundo en dos. El café se derramó sobre mis pies descalzos, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. ¿Cómo que esta casa es suya?, les pregunté, mi voz apenas un susurro. Patricia, mi nuera de 35 años, me miró con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los últimos meses. Francisca, ya hablamos de esto. Carlos es el heredero legítimo. Tú ya no puedes mantener esta casa tan grande. Mi hijo, mi Carlos de 42 años, al que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía apenas 8 años, no podía mirarme a los ojos. El mismo niño al que llevé en brazos cuando tenía fiebre, al que ayudé con las tareas, al que pagué la universidad trabajando doble turno en la fábrica textil. Carlos, mírame a los ojos y dime que esto es verdad, le dije, acercándome a él. Finalmente levantó la cabeza, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: codicia pura. Mamá, es lo mejor para todos. Tú te puedes quedar en el cuarto de empleada. Patricia necesita espacio para los niños. ¿El cuarto de empleada? ¿En mi propia casa? Esta casa de 2 pisos, con 4 habitaciones, 2 baños completos, jardín delantero y trasero, cocina amplia y sala con chimenea, la había comprado con mis ahorros en 1985. 40 años de trabajo, 40 años de sacrificios, 40 años de amar a una familia que ahora me trataba como si fuera una extraña indeseada. Y si no te parece bien, continuó Patricia, acariciando su vientre de 6 meses de embarazo, siempre puedes buscar un asilo. Hay varios muy buenos en la ciudad. Un asilo. Mi propia nuera sugiriéndome un asilo mientras estaba embarazada de mi 4º nieto. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón. Fue mi ingenuidad, mi confianza ciega, mi amor incondicional. Pero también, por primera vez en mi vida, desperté algo que no sabía que tenía, una determinación férrea de no dejarme vencer. Está bien, les dije con una calma que no sentía. Hablemos de esto como adultos. Pero primero, quiero ver los documentos. Carlos intercambió una mirada con Patricia. ¿Qué documentos? Los documentos que prueban que esta casa les pertenece. Porque hasta donde yo sé, las escrituras están a mi nombre, los impuestos los pago yo, y el préstamo hipotecario que terminé de pagar el año pasado también estaba a mi nombre. El silencio que siguió fue tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Mis 2 nietos mayores, Sebastián de 12 años y Valentina de 10, bajaron las escaleras en ese momento. Corrieron hacia mí y me abrazaron. Abuela Fran, ¿por qué mamá y papá están gritando?, preguntó Valentina. Patricia inmediatamente los apartó de mí. Niños, suban a sus cuartos. Los adultos estamos conversando. Pero queremos estar con la abuela, protestó Sebastián. He dicho que suban, gritó Patricia, y por primera vez vi miedo en los ojos de mis nietos cuando miraron a su madre. Esa noche, mientras ellos celebraban en mi sala con una botella de mi mejor vino, yo me senté en mi habitación y tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser una víctima. Iba a pelear. Iba a recuperar mi casa, mi dignidad y mi vida. Lo que no sabían Carlos y Patricia es que 40 años trabajando en la administración no pasan en vano. Sabía exactamente qué documentos tenía, dónde estaban guardados, y cuáles eran mis derechos. Pero más importante aún, acababa de descubrir algo que cambiaría todo. Ellos no eran tan inteligentes como creían ser, y yo no era tan indefensa como parecía. Para entender completamente lo que me estaba pasando, necesito contarte cómo llegué a este punto. Esta casa no es solo una propiedad para mí, es el resultado de toda una vida de sacrificios y sueños. Compré esta casa en 1985, cuando Carlos tenía apenas 3 años. Su padre, Miguel, nos había abandonado el año anterior, dejándome con un niño pequeño y deudas que no sabía cómo pagar.
Trabajaba en una fábrica textil durante el día y limpiaba oficinas por las noches. Dormía 4 horas diarias durante 2 años hasta que pude reunir el dinero para el enganche. Recuerdo perfectamente el día que recibí las llaves. Carlos corría por la casa vacía, sus pasos resonando en las paredes inmuebles, gritando, «Mamá, tenemos casa propia». Una y otra vez. Yo me senté en el piso de la sala y lloré de felicidad y alivio. Durante años, cada peso que ganaba tenía un destino. La hipoteca, la comida, la ropa de Carlos, sus útiles escolares. Nunca me compré ropa nueva a menos que fuera estrictamente necesario. Nunca fuimos a vacaciones. Cada sacrificio valía la pena porque estaba construyendo un futuro para mi hijo. Cuando Carlos cumplió 18 años y entró a la universidad, yo ya había ascendido en la fábrica. Era supervisora del área de control de calidad, con un buen salario que me permitió pagar sus estudios sin que él tuviera que trabajar. «Concéntrate en estudiar, hijo. Yo me encargo del resto», le decía cada vez que sugería conseguir un trabajo de medio tiempo. Conoció a Patricia en su último año de universidad. Ella estudiaba diseño gráfico, venía de una familia de clase media alta, y desde el principio noté cierta superioridad en su forma de hablarme. Pero Carlos la amaba, y yo quería que fuera feliz. Cuando se casaron en el 2010, yo pagué la mitad de la boda. Patricia quería una celebración elegante en el club más exclusivo de la ciudad. Fueron 28,000 pesos que saqué de mis ahorros para la jubilación, pero ver a mi hijo feliz no tenía precio. Los problemas comenzaron sutilmente después del nacimiento de Sebastián. Patricia dejó de trabajar y se quedaron a vivir temporalmente en mi casa hasta que encontraran algo propio. Eso fue hace 12 años. Al principio, fue hermoso tener a mi familia cerca. Cuidaba a Sebastián mientras Patricia descansaba. Cocinaba para todos, ayudaba con los gastos de la casa. Cuando nació Valentina 2 años después, la rutina se estableció naturalmente. Yo trabajaba y mantenía la casa, Patricia cuidaba a los niños. Y Carlos, Carlos trabajaba en una empresa de marketing, aunque nunca parecía tener dinero suficiente para contribuir significativamente a los gastos. «Es temporal, mamá», me decía cada vez que yo sugería que era hora de que tuvieran su propia casa. «Estamos ahorrando para algo mejor». Pero los años pasaron, y en lugar de independizarse, parecían acomodarse más y más. Patricia redecoraba constantemente, como si la casa fuera suya. Cambió los muebles de la sala sin consultarme, pintó la habitación principal de un color que odiaba, instaló un sistema de sonido carísimo en el jardín. «Es para que la casa se vea más moderna, Francisca», me decía cuando yo protestaba tímidamente. «Una mujer de tu edad debería estar agradecida de tener ayuda con estas cosas». Yo comenzaba a sentirme como una extraña en mi propia casa, pero me convencía de que era egoísmo de mi parte. Después de todo, era mi familia, y los niños eran mi adoración. El año pasado, finalmente terminé de pagar la hipoteca. 40 años de pagos mensuales que nunca, ni una sola vez, se retrasaron. La celebración que esperaba con mi familia se convirtió en una sugerencia de Patricia. «Ahora que no tienes pagos, podrías ayudarnos más con los gastos de los niños». Pero había algo más. Pequeñas cosas se comenzaron a llamar mi atención en los últimos meses. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Patricia revisando documentos en mi escritorio cuando pensaba que yo no estaba viendo. Carlos haciendo llamadas misteriosas y saliendo de la casa sin explicaciones. El olor. Eso fue lo que realmente me alertó. Patricia había comenzado a usar un perfume diferente, uno muy caro que reconocí porque lo había visto en las vitrinas de las tiendas departamentales. Un frasco de ese perfume costaba más de lo que ella podría gastar en su presupuesto mensual. Y las salidas nocturnas. Carlos había comenzado a salir con compañeros de trabajo 2 o 3 veces por semana. Llegaba tarde, con olor a alcohol caro y restaurantes sofisticados. Cuando le preguntaba cómo había estado la cena, me daba respuestas vagas y cambiaba el tema. Una noche, hace un mes, escuché una conversación telefónica entre ellos que me heló la sangre. «Ya es hora», decía Patricia. «Ella es vieja, no va a vivir para siempre. Y nosotros necesitamos nuestro espacio». «Pero es mi madre», respondía Carlos, aunque sin mucha convicción. «Tu madre que te ha tenido viviendo como un adolescente durante 12 años. Es hora de que crezcas y tomes lo que te corresponde». Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me escucharan. «¿Y si se niega?», preguntó Carlos. «No se va a negar. Y si lo hace, tenemos opciones».
No entendí completamente lo que querían decir hasta esa tarde, cuando me dijeron que la casa ya no era mía. Ahora, sentada en mi habitación, rodeada de 40 años de recuerdos y fotografías de momentos felices que aparentemente fueron solo ilusiones, me di cuenta de que había criado a un extraño. Pero también me di cuenta de algo más importante. Había subestimado completamente mi propia fuerza. Y ellos habían subestimado completamente mi inteligencia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. Decidí actuar como si hubiera aceptado su propuesta, mientras investigaba exactamente qué estaba pasando. Si había aprendido algo en mis años de trabajo, era que la información es poder. Mi primera parada fue el registro público de la propiedad. Como propietaria registrada, tenía derecho a solicitar una copia certificada de las escrituras y cualquier movimiento legal relacionado con mi propiedad. La empleada, una mujer de mi edad llamada Rosa, me recibió con una sonrisa cálida. «Señora Francisca, qué gusto verla. ¿En qué podemos ayudarla hoy?» «Rosa, necesito revisar si ha habido algún movimiento en las escrituras de mi casa. Algo me huele mal». Rosa frunció el ceño mientras revisaba los archivos en su computadora. «Aquí está». «No, señora, no ha habido ningún cambio. Las escrituras siguen a su nombre exclusivamente». «¿Por qué lo pregunta?» Le conté la situación básica, sin entrar en detalles emocionales. Rosa me miró con una mezcla de indignación y preocupación. «Señora Francisca, le voy a ser muy honesta. He visto casos similares. A veces los hijos intentan presionar a los padres para que firmen documentos de transferencia de propiedad. ¿No habrá firmado algo recientemente sin leer bien?» Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de documentos? Poderes notariales, transferencias de propiedad, testamentos, cualquier cosa que les dé control legal sobre sus bienes. Esa noche, mientras Carlos y Patricia veían televisión en mi sala como si nada hubiera pasado, yo revisé meticulosamente todos los documentos que tenía en mi escritorio. Cada papel, cada contrato, cada recibo. Y ahí fue donde encontré la primera evidencia. Entre mis facturas de servicios públicos, había 3 documentos que no recordaba haber firmado. Uno era un poder notarial temporal para facilitar trámites bancarios en caso de emergencia médica. Otro era una modificación a mi testamento, y el tercero era un documento que no entendía completamente pero que mencionaba transferencia de derechos de propiedad por motivos de salud. Mi mano temblaba mientras sostenía esos papeles. Las firmas parecían mías, pero no recordaba haber firmado ninguno de ellos. Al día siguiente, fui directamente al despacho de notario público cuyo sello aparecía en los documentos. El licenciado Mendoza me recibió después de una espera de 2 horas. «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?» Le mostré los documentos. Su expresión cambió inmediatamente. «Señora Francisca, usted firmó estos documentos voluntariamente». Esa es exactamente mi pregunta. No recuerdo haberlo hecho. Tengo que decirle que estos documentos fueron presentados por su hijo y su nuera hace 3 meses. Ellos dijeron que usted estaba muy enferma y que necesitaba ayuda para manejar sus asuntos. Su nuera presentó incluso un documento médico que indicaba que usted sufría de problemas de memoria. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Un documento médico? ¿De qué doctor? El notario revisó sus archivos. Dr. Ramírez, Dell Hospital Central. Licenciado, yo jamás he ido al doctor Ramírez. Mi médico de toda la vida es el doctor Morales, y mi salud es perfecta. Estos documentos son fraudulentos. La cara del notario se puso pálida. Señora, si lo que me dice es cierto, estamos hablando de falsificación de documentos, fraude y posiblemente otros delitos. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos anular estos documentos inmediatamente. Segundo, debe presentar una denuncia penal. Y tercero, le recomiendo que contrate a un abogado especializado en derecho familiar y penal. Salí de esa oficina con una mezcla de rabia y determinación que nunca había sentido antes. No solo me habían traicionado emocionalmente, habían cometido delitos graves para robarme mi patrimonio. Esa tarde, mientras Patricia salía de compras y Carlos estaba en el trabajo, decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar sus cosas. En el closet de Patricia encontré facturas de tiendas de ropa que sumaban más de 15,000 pesos en los últimos 2 meses. Ropa de marcas que yo ni siquiera conocía, zapatos que costaban más de lo que yo gastaba en comida en un mes entero. En el buró de Carlos encontré recibos de restaurantes caros, todos para 2 personas,
pero de fechas en las que Patricia estaba supuestamente en casa cuidando a los niños. Uno de los recibos era de hace una semana, de un restaurante en el centro de la ciudad, por 2.300 pesos, para 2 personas, un martes por la noche. Pero lo que realmente me impactó fue lo que encontré en la laptop de Patricia. La había dejado abierta en la mesa de la cocina, y la pantalla mostraba su correo electrónico. Ahí estaban, correos con agentes inmobiliarios preguntando por el valor de casas en venta en mi vecindario, conversaciones sobre liquidar la propiedad rápidamente. Y lo más devastador de todo, un correo a su hermana donde decía textualmente: «Ya casi convencimos a la vieja de que se vaya. Carlos firmó los papeles el mes pasado. En unos meses más tendremos la casa libre y podremos venderla. Con lo que saque, podemos comprar algo en las lomas y me sobra para poner mi boutique». Mi boutique. Patricia quería poner una boutique con el dinero de mi casa. Tomé fotografías de todo con mi teléfono celular. Cada recibo, cada correo, cada documento. Si querían jugar sucio, yo también sabía cómo hacerlo. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Como Patricia hablaba de sus planes de redecorar como si fuera la dueña. Como Carlos evitaba mi mirada cuando yo hablaba del futuro. Como mis nietos parecían confundidos por la tensión que había en casa, pero no se atrevían a preguntar. «Patricia», le dije con la voz más casual que pude, «¿cómo estuvo tu día de compras?» «Muy bien, Francisca. Compré algunas cosas necesarias para los niños». Mentira número 1. Las facturas que había visto eran de ropa para ella, no para los niños. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo estuvo tu día en la oficina? «Normal, mamá. Tuvimos una reunión que se alargó mucho». Mentira número 2. Había encontrado un recibo de una floristería, comprado a las 3 de la tarde de ese mismo día. Flores Cars. Para alguien que no era su esposa, porque Patricia no mencionó haber recibido flores. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Después de la cena, me senté en mi habitación y tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a contratar a un investigador privado. Porque si había aprendido algo en estos días de investigación, era que la traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Y si Carlos y Patricia creían que podían manipular a una vieja indefensa, estaban a punto de conocer a la mujer que había construido una vida entera con determinación y trabajo duro. La guerra acababa de comenzar. El licenciado Roberto Vázquez, el investigador privado que contraté, resultó ser exactamente lo que necesitaba: discreto, eficiente y completamente profesional. Durante nuestra primera reunión en su oficina, le presenté todas las evidencias que había recopilado. «Señora Francisca», me dijo después de revisar todo el material, «lo que me está mostrando es un caso clásico de fraude familiar con varios agravantes. Pero necesitamos más evidencia antes de proceder legalmente». «¿Qué tipo de evidencia?» «Necesitamos probar que los documentos fueron falsificados, documentar el patrón de gastos excesivos y...». Se detuvo un momento. «Hay algo más en los recibos que me preocupa. Su hijo está gastando mucho dinero en lugares y fechas específicas. Me gustaría investigar con quién». El corazón se me hundió. «¿Cree que...?» «No puedo confirmar nada aún, pero el patrón sugiere que podríamos estar hablando de más que solo fraude financiero». Los siguientes 5 días fueron una tortura. Mantenía mi rutina normal. Cocinaba para la familia. Sonreía cuando era necesario, pero por dentro me estaba muriendo de ansiedad esperando el reporte del investigador. El llamado llegó un viernes por la mañana. «Señora Francisca, necesitamos reunirnos urgentemente. He terminado la investigación. Es más grave de lo que pensábamos». Nos encontramos esa misma tarde en su oficina. El licenciado Vázquez tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio y una expresión muy seria. «Señora, le voy a ser muy directo porque creo que se lo merece. Su hijo Carlos está teniendo una aventura amorosa». Aunque en el fondo lo sospechaba, escucharlo dicho en voz alta fue como recibir una bofetada. «¿Con quién?» «Con Mónica Herrera, su jefa en la empresa de marketing. Están juntos desde hace 8 meses. He documentado 23 encuentros en hoteles y restaurantes caros. Su hijo le ha dado regalos por un valor de aproximadamente 45,000 pesos en estos meses». Abrió la carpeta y me mostró fotografías que me rompieron el corazón. Carlos entrando y saliendo de hoteles con una mujer elegante de aproximadamente 35 años. Carlos comprando joyas caras en una joyería del centro.
Carlos besando a esa mujer en el estacionamiento de un restaurante. ¿Patricia lo sabe?, pregunté, aunque mi voz sonaba como un susurro. Esa es la parte más interesante de todo esto. No solo lo sabe, señora. Ella está completamente involucrada en el plan. ¿Qué plan? El licenciado sacó otro conjunto de documentos. Patricia y Carlos han estado planeando divorciarse después de obtener su casa. Encontré correos entre Patricia y un abogado especialista en divorcios. El plan es el siguiente. Primero, obtienen la casa por medio de los documentos fraudulentos. Segundo, Carlos se divorcia de Patricia alegando irreconciliables diferencias. Tercero, venden la casa y se dividen el dinero al 50%. Patricia se queda con los niños y recibe pensión alimenticia. Carlos se va con su nueva novia. No podía respirar. ¿Y mis nietos? Según los correos que intercepté, Patricia planea mudarse a otra ciudad con los niños usando su parte del dinero de la venta. Carlos no se opone. La habitación comenzó a dar vueltas. No solo me estaban robando mi casa, estaban planeando separar a mis nietos de mí para siempre. Hay más, continuó el investigador. Los gastos excesivos de Patricia no son solo vanidad. Ella también está en una relación con el dueño de la boutique donde quiere trabajar, un hombre casado llamado Fernando Ruiz. Él le está prometiendo ser su socio comercial y personal. Era demasiado. 40 años de sacrificios, 40 años de amor incondicional, 40 años construyendo una familia. Y así era como me lo pagaban. Los documentos falsos, logré preguntar. Ya tengo la confirmación del doctor Ramírez. Él nunca la examinó, nunca emitió ningún reporte sobre su salud mental. Su firma fue falsificada. Patricia tiene una amiga que trabaja en el hospital y le consiguió el papel membretado. Esto es falsificación de documentos oficiales, un delito grave. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda la información. El investigador me observaba con compasión. Señora Francisca, tengo que preguntarle, ¿qué quiere hacer con toda esta información? Por primera vez en semanas, sonreí. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de determinación absoluta. Licenciado, quiero que prepare todo para proceder legalmente. Quiero anular esos documentos fraudulentos, quiero presentar cargos criminales, y quiero recuperar completamente mi propiedad. ¿Y su familia? Mi familia, dije con una calma que me sorprendió a mí misma, son mis nietos. Carlos y Patricia dejaron de ser mi familia el día que decidieron robarme y mentirme. Ahora son simplemente criminales que viven ilegalmente en mi propiedad. El licenciado asintió. Perfecto. Necesitamos actuar rápidamente. Según mis investigaciones, están planeando acelerar el proceso. Patricia ya contactó a un agente inmobiliario para que evalúe la casa la próxima semana. ¿Qué tan rápido podemos mover esto? Con toda la evidencia que tenemos, puedo tener las órdenes judiciales listas para el lunes. Los documentos fraudulentos serán anulados, y usted recuperará completamente control legal de su propiedad. También podemos obtener una orden de desalojo si lo desea. Lo deseo. ¿Está segura? Una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. Me levanté de la silla y miré por la ventana hacia la ciudad donde había trabajado toda mi vida, donde había criado a mi hijo, donde había construido mis sueños. Licenciado, he sido generosa durante 67 años. He sido paciente, comprensiva, sacrificada. He puesto las necesidades de otros antes que las mías durante toda mi vida adulta. Me volví hacia él con una determinación que ni yo sabía que tenía. Pero nadie va a robarme el fruto de mi trabajo y mucho menos va a alejar a mis nietos de mí usando mentiras y fraude. Si quieren guerra, la van a tener. Pero van a descubrir que subestimaron completamente a su oponente. Esa noche llegué a casa y los encontré celebrando en la sala con champán caro. ¿Qué celebran?, les pregunté. Patricia me miró con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Francisca, tenemos buenas noticias. Carlos consiguió un ascenso en el trabajo. Pronto podremos ayudarte más con los gastos de la casa. Carlos no podía mirarme a los ojos, pero levantó su copa. Por el futuro, mamá. Por el futuro, repetí, sonriendo. Lo que no sabían era que su futuro acababa de cambiar completamente. Y el mío también. En 3 días más, iban a descubrir que la vieja indefensa había estado varios pasos adelante de ellos todo el tiempo. El lunes por la mañana,
Mientras Carlos se preparaba para ir al trabajo y Patricia llevaba a los niños a la escuela, yo estaba en la oficina del licenciado Vázquez firmando los documentos más satisfactorios de mi vida. Señora Francisca, me dijo mientras organizaba los papeles, tengo que admitir que su plan es brillante. Usar su propio engaño contra ellos es justicia poética. Mi plan era simple pero devastadoramente efectivo. En lugar de confrontarlos inmediatamente, iba a dejar que ellos mismos se hundieran más profundo mientras yo preparaba meticulosamente su caída. Primero, los documentos fraudulentos fueron oficialmente anulados esa misma mañana. La casa estaba completamente a mi nombre otra vez, y cualquier intento de venta o transferencia sería automáticamente inválido. Segundo, contraté discretamente a una empresa de mudanzas premium para el viernes de esa semana, pero no para sacar mis cosas, sino para meterlas de ellos en cajas y ponerlas en la banqueta. Tercero, cambié todas las cerraduras de la casa sin que se dieran cuenta, usando copias de las llaves originales durante el día y haciendo el cambio por las noches cuando dormían. Cuarto, contacté a un abogado especialista en custodia de menores. Si Patricia pensaba llevarse a mis nietos a otra ciudad, se iba a llevar una sorpresa muy desagradable. Pero la parte más satisfactoria de mi plan involucraba darles exactamente lo que creían que querían. Licenciado, le dije, quiero que prepare un documento falso. Me miró sorprendido. ¿Falso? Quiero que parezca que estoy cediendo voluntariamente la casa. Que lo vean, que crean que funcionó su plan, que se emocionen, y justo cuando estén celebrando, que se den cuenta de que el documento no tiene ningún valor legal. Eso es diabólicamente inteligente. Es exactamente lo que ellos me hicieron a mí, solo que yo lo voy a hacer con su conocimiento y solo para darles una lección. Esa tarde, puse mi plan en marcha. Carlos, Patricia, les dije durante la cena, he estado pensando en lo que me dijeron la semana pasada. Patricia inmediatamente puso atención, con esa mirada codiciosa que ya conocía tan bien. Sí, Francisca, tienen razón. Soy una mujer mayor. Esta casa es demasiado grande para mí, y ustedes necesitan su espacio. Hice una pausa dramática. He decidido transferirles la propiedad. El silencio que siguió fue mágico. Pude ver las emociones pasando por sus caras. Sorpresa, euforia, triunfo. Mamá, dijo Carlos, y por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos. ¿Está segura? Completamente segura, hijo. Mañana vamos con el notario para hacer la transferencia oficial. Patricia no pudo disimular su felicidad. Francisca, creo que es la decisión más inteligente que has tomado. Los niños van a tener más espacio. Nosotros podemos cuidarte mejor. Sobre eso, la interrumpí, he decidido que también es hora de que yo tenga mi propio espacio. He encontrado un apartamento muy bonito en el centro de la ciudad. Me mudaré el viernes. El viernes, Patricia parecía no poder creer su buena suerte. No es muy rápido. A mi edad, Patricia, no tiene sentido alargar las transiciones. Cuando uno toma una decisión, lo mejor es actuar rápidamente. Esa noche los escuché celebrando en su habitación. Patricia hablaba por teléfono con alguien, probablemente su hermana o su amante, contándole las buenas noticias. Carlos estaba enviando mensajes de texto, seguramente a su amante Mónica. No puedo creer que haya sido tan fácil. Escuché que decía Patricia. Te dije que si le aplicábamos la presión correcta, cedería, respondió Carlos. Los viejos son predecibles. Los viejos son predecibles. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera un obstáculo que habían logrado remover. El martes fuimos a notario. Llevé el documento falso que había preparado el licenciado Vázquez. Firmé teatralmente, incluso derramé algunas lágrimas por el sacrificio que estaba haciendo. Patricia filmó todo con su teléfono. Para el recuerdo, dijo, aunque sabía que era para presumir con sus amigas cómo había conseguido una casa gratis. El miércoles comencé oficialmente los preparativos para la mudanza. Contraté a la empresa de mudanzas para que vinieran a evaluar mis pertenencias. En realidad, estaban calculando cuánto tiempo necesitarían para sacar las cosas de Carlos y Patricia. El jueves por la noche, organicé una cena de despedida en mi propia casa. Invité a mis vecinos más queridos, a mis compañeras de trabajo, incluso al doctor Morales. 20 personas en total. Quiero presentarles oficialmente a los nuevos propietarios de esta casa, anuncié durante la cena. Mi hijo Carlos y mi nuera Patricia. Los aplausos fueron educados.
pero noté las miradas de sorpresa y preocupación en las caras de mis invitados, especialmente la señora Elena, mi vecina de 30 años, quien conocía toda la historia de cómo había construido mi vida en esa casa. Después de la cena, cuando solo quedamos familia, Patricia no pudo contenerse más. Francisca, sé que esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que vamos a cuidar muy bien tu casa. Mi casa, la corregí suavemente. Bueno, sí, técnicamente todavía es tuya hasta mañana, pero ya sabes lo que quiero decir. Carlos parecía un poco incómodo con la celebración prematura de su esposa, pero no dijo nada. Patricia, le dije, mirándola directamente a los ojos, quiero que sepas que he aprendido mucho de ti en estos años. ¿En serio? Oh, sí. Me has enseñado que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges. Me has enseñado que la generosidad sin límites puede ser confundida con debilidad. Y más importante, sonreí con la sonrisa más dulce que pude. Me has enseñado que a veces las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que ya ganaron. Patricia me miró confundida, pero Carlos frunció el ceño. Había algo en mi tono que le estaba llegando, aunque no sabía exactamente qué. Mamá, ¿estás bien? Nunca he estado mejor, hijo. De hecho, creo que mañana va a ser uno de los mejores días de mi vida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque sabía que la justicia estaba a solo unas horas de distancia. El viernes amaneció soleado y hermoso, un día perfecto para un nuevo comienzo, y para que algunas personas aprendieran una lección que nunca olvidarían. El viernes a las 8 de la mañana, mientras Patricia llevaba a los niños a la escuela y Carlos se preparaba para ir a trabajar, llegaron las visitas que habían estado esperando durante toda la semana. Primero llegó la empresa de mudanzas. 2 camiones grandes con 8 trabajadores uniformados. Buenos días, señora Francisca, me saludó el supervisor. Venimos por el trabajo que solicitó. Carlos, que estaba tomando café en la cocina, salió curioso. ¿Mudanza? Pensé que los de tu apartamento venían en la tarde. Oh, sí, le dije con la sonrisa más inocente del mundo. Vienen en la tarde. Estos señores vienen por algo diferente. En ese momento, Patricia regresó de llevar a los niños. Al ver los camiones, su cara se iluminó de felicidad. Francisca, qué eficiente eres. Ya llegaron para llevarse tus cosas. No exactamente, querida. Antes de que pudieran reaccionar, llegó la segunda visita. El licenciado Vázquez acompañado de 2 oficiales judiciales. Buenos días, señora Francisca. ¿Están presentes los señores Carlos Mendoza y Patricia Herrera? Sí, son ellos. Patricia palideció instantáneamente. Carlos dejó caer su taza de café. Oficiales judiciales, balbuceó Carlos. ¿Para qué? El licenciado Vázquez sacó una carpeta gruesa. Carlos Mendoza y Patricia Herrera están siendo notificados oficialmente de una demanda por fraude, falsificación de documentos y ocupación ilegal de propiedad privada. ¿Qué? Gritó Patricia. Pero si Francisca nos transfirió la casa ayer. Me temo que no es así, señora Herrera. El licenciado sacó el documento que habíamos firmado el día anterior. Este documento es completamente inválido. Fue preparado únicamente para demostrarles cómo se siente ser víctima de documentos fraudulentos. Carlos se acercó y arrebató el papel de las manos del abogado. Sus ojos se movían frenéticamente mientras leía. Esto dice claramente que es un documento de demostración, sin valor legal alguno. Exactamente, respondí con calma. Igual que los documentos que ustedes me hicieron firmar hace 3 meses. La diferencia es que yo les estoy mostrando abiertamente que es falso. Ustedes me engañaron. Patricia comenzó a gritar. Esto es imposible. Tú firmaste. Tengo video. Tienes un video de mí firmando un papel sin valor legal. Querida, congratulaciones. El oficial judicial intervino. Señores, tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier objeto que quede después de las 12 del mediodía será considerado abandonado. No pueden hacer esto, gritó Carlos. Y es mi madre. Esta es mi casa. No, hijo, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Esta es mi casa. La casa que compré con mi dinero, que pagué con mi trabajo durante 40 años, y de la cual me quisieron robar con documentos falsificados.
En ese momento, Patricia pareció darse cuenta por primera vez de la gravedad de la situación. Francisca, podemos arreglar esto. Ha sido un malentendido. ¿Un malentendido? Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. ¿Falsificar la firma de un doctor fue un malentendido? ¿Falsificar documentos notariales fue un malentendido? ¿Planear vender mi casa sin mi conocimiento fue un malentendido? Su cara se puso blanca como el papel. ¿Cómo sabes? Sé de tú, Patricia. Sé de tu aventura con Fernando Ruiz. Sé de la aventura de Carlos con Mónica Herrera. Sé de sus planes de divorciarse después de robarme mi casa. Sé que querías llevarte a mis nietos a otra ciudad para que nunca los volviera a ver. Carlos se desplomó en una silla. Mamá, nosotros. No me llames mamá, le dije con una frialdad que me salió del alma. Una madre es alguien a quien respetas, proteges y amas. Yo para ti soy solo la vieja estúpida de la que se pueden aprovechar. Los trabajadores de mudanza comenzaron a sacar cajas con las pertenencias de Carlos y Patricia. Toda la ropa cara de Patricia, todos los objetos que habían traído a mi casa, todo salía sistemáticamente. Mis cosas, gritó Patricia corriendo hacia los trabajadores. Sus cosas están siendo cuidadosamente empacadas, le explicó el supervisor de mudanza. Serán colocadas en la banqueta de manera ordenada. Lo que hagan con ellas después de eso es decisión suya. En ese momento llegaron los vecinos. La señora Elena, don Roberto de la casa de al lado, la familia Morales de la esquina. Todos habían estado atentos esperando ver qué pasaba. Francisca, gritó la señora Elena. ¿Estás bien? Vimos los camiones y los oficiales. Estoy perfectamente bien, Elena. Solo estoy desalojando a unos inquilinos que se aprovecharon de mi generosidad. Patricia intentó acercarse a los vecinos. Por favor, ayúdennos. Esta mujer se ha vuelto loca. Nos está echando sin razón. Don Roberto, que había sido mi vecino durante 25 años, la miró con disgusto. Señora, yo vi cómo llegaron a esta casa hace 12 años, temporalmente. He visto cómo Francisca trabajó toda su vida para mantener a su familia. Y también he visto cómo ustedes la han tratado los últimos años como si fuera una sirvienta en su propia casa. Eso no es cierto. No, intervino la señora Elena. ¿Quién pagaba las cuentas de luz, agua, gas, teléfono, comida y todo lo demás? ¿Quién cocinaba, limpiaba y cuidaba a los niños mientras ustedes salían a divertirse? Carlos intentó defenderse. Nosotros contribuíamos. ¿Con qué?, le preguntó don Roberto. ¿Con las deudas de las tarjetas de crédito que su madre terminaba pagando? ¿Con los gastos de restaurantes caros mientras ella comía frijoles para ahorrar dinero? Para las 11:30 de la mañana, todas las pertenencias de Carlos y Patricia estaban amontonadas en la banqueta. Maletas, cajas de ropa, muebles que habían traído. Todo estaba fuera de mi casa. Patricia estaba llorando histéricamente. Carlos estaba pálido y en shock. Francisca, me suplicó Carlos, somos tu familia. ¿Los niños? Los niños son mi familia, le respondí firmemente. Ustedes son ladrones que vivían ilegalmente en mi propiedad. La diferencia es importante. En ese momento llegó la tercera sorpresa del día, una trabajadora social del DIF acompañada de otro oficial. ¿Señora Francisca Mendoza? Soy yo. Venimos por la denuncia que presentó sobre el bienestar de los menores Carlos Sebastián y Valentina Mendoza. Patricia se puso histérica. No pueden quitarme a mis hijos. La trabajadora social la miró con profesionalismo pero firmeza. Señora Herrera, hemos recibido evidencia de que está planeando mudar a los menores fuera del estado sin permiso de padre, y también evidencia de inestabilidad económica y emocional que podría afectar su bienestar. Eso es mentira. ¿Es mentira que no tiene vivienda fija a partir de hoy? ¿Es mentira que su plan era vender ilegalmente una propiedad que no le pertenece para financiar su mudanza? Carlos intentó intervenir. Los niños pueden quedarse conmigo. Señor Mendoza, le respondió la trabajadora social, usted también está siendo investigado por fraude y falsificación de documentos. Además, según nuestro reporte, usted mantiene una relación extramarital que afecta la estabilidad del hogar de los menores. Me acerqué a la trabajadora social. ¿Puedo hablar con usted en privado? Nos apartamos unos metros. Señora, quiero que entienda algo. Yo no quiero lastimar a mis nietos. Ellos son inocentes en todo esto.
Solo quiero asegurarme de que estén en un ambiente estable y amoroso. ¿Usted estaría dispuesta a hacerse cargo de ellos temporalmente mientras resolvemos la situación legal de los padres? Por supuesto. Esta es su casa. Siempre ha sido su casa. Cuando regresamos, Patricia estaba arrodillada en la banqueta junto a sus pertenencias, llorando. Por favor, Francisca. Te lo ruego. Perdóname. Perdónanos. Podemos arreglar esto. Me acerqué a ella y, por un momento, sentí lástima. Pero luego recordé todos los planes que habían hecho, todas las mentiras, toda la traición. Patricia, durante 12 años te abrí mi casa, mi corazón y mi vida. Te traté como a una hija. Y tú respondiste tratando de robarme todo lo que había construido en mi vida. Estaba desesperada. Necesitábamos nuestro espacio. Tenían 12 años para conseguir su propio espacio. En lugar de eso, eligieron robar el mío. Carlos se acercó por última vez. Mamá, por favor. Sé que hicimos mal, pero... Carlos, lo interrumpí, tú no eres el hombre que yo crié. El hijo que yo crié jamás habría traicionado a su madre de esta manera. Tú eres un extraño que vivía en mi casa. A las 12 del mediodía exactamente, los oficiales confirmaron que la propiedad había sido completamente desalojada. Carlos y Patricia se subieron a un taxi con las pocas cosas que pudieron cargar, dejando el resto de sus pertenencias en la banqueta para que alguien más las recogiera. Sus planes perfectos se habían convertido en su peor pesadilla, y mi pesadilla finalmente había terminado. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional, pero por primera vez en meses, yo tenía control completo de la situación. El lunes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, recibí la primera llamada de Carlos. Mamá, por favor, hablemos como adultos. Habla, le respondí, sin dejar de tomar mi café. Estamos en un hotel con los niños. Esto no puede seguir así. Patricia está desesperada. Yo no tengo dinero para mantener esta situación. ¿Y cuál es exactamente tu propuesta, Carlos? Que nos perdones. Que nos dejes regresar. Prometemos que las cosas van a ser diferentes. Me reí. Una risa genuina que no había sentido en meses. ¿Perdonar? Carlos, ustedes no cometieron un error. Planificaron cuidadosamente robarme mi patrimonio, falsificaron documentos legales y planearon alejar a mis nietos de mí para siempre. Eso no es algo que se perdona con una disculpa. Pero somos tu familia. Mi familia son mis nietos, que están perfectamente felices viviendo en su casa conmigo. Tú y Patricia son criminales que están enfrentando cargos federales por fraude. Colgué el teléfono e inmediatamente sonó otra vez. Esta vez era Patricia. Francisca, por favor, escúchame. Te escucho. Yo sé que hice mal, pero lo hice porque estaba desesperada. Llevamos 12 años viviendo como invitados en tu casa. Nunca sentí que fuera mi hogar. Porque no era tu hogar, Patricia. Era mi hogar, donde ustedes vivían gratuitamente. Pero yo necesitaba sentir que tenía algo propio. Entonces deberías haber trabajado para conseguir algo propio, no tratar de robar lo mío. Los niños me necesitan. Los niños necesitan estabilidad, amor y honestidad. 3 cosas que tú no pudiste darles mientras estabas planeando mudarlos a otra ciudad para que nunca más vieran a su abuela. Patricia comenzó a llorar por teléfono. ¿Qué quieres que haga? Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones como una adulta. Quiero que te hagas responsable de los delitos que cometiste. Y quiero que dejes de llamarme. El miércoles llegó la visita que había estado esperando. Fernando Ruiz, el amante de Patricia y futuro socio de su boutique. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el tipo de confianza arrogante que me resultaba repulsiva. ¿Señora Francisca? Soy yo. Soy Fernando Ruiz. Creo que Patricia le ha hablado de mí. Sí, sé exactamente quién es usted, señor Ruiz. ¿En qué puedo ayudarlo? Vengo a hablar sobre Patricia. Entiendo que han tenido algunos malentendidos familiares. No han sido malentendidos, señor Ruiz. Han sido delitos federales. Su sonrisa condescendiente se desvaneció un poco. Señora, creo que está exagerando la situación. Patricia me ha contado todo, y francamente, me parece que está siendo un poco dura con su propia familia. Me senté en mi sala y le hice una seña para que tomara asiento. Había estado esperando esta conversación. Señor Ruiz,
Permíteme explicarle exactamente lo que Patricia hizo, para que entienda por qué estoy siendo dura, punto. Le conté toda la historia, los documentos falsificados, el fraude, los planes de venta ilegal, todo. Su cara cambió gradualmente de condescendencia a preocupación. Además, continuó, tengo entendido que usted le prometió ser su socio en un negocio que ella planeaba financiar con el dinero de la venta ilegal de mi propiedad. Yo no sabía qué. No sabía qué, señor Ruiz. No sabía que Patricia es una mujer casada con 3 hijos. No sabía que no tenía propiedades a su nombre. No sabía que el dinero que le prometió para el negocio vendría de fraude. Se puso pálido. Señora, yo nunca... Señor Ruiz, usted está involucrado con una mujer que está enfrentando cargos criminales por fraude y falsificación de documentos. Como empresario, estoy segura de que entiende las implicaciones que esto puede tener para su reputación y sus propios negocios. Se levantó abruptamente. Señora, creo que ha sido un malentendido. No ha sido un malentendido, señor Ruiz. Ha sido una revelación. Ahora usted sabe exactamente con qué tipo de persona estaba planeando hacer negocios. Nunca más volvió a aparecer por mi casa. Y según me enteré después, tampoco volvió a contestar las llamadas de Patricia. El viernes llegó Mónica Herrera, la amante de Carlos. Era una mujer atractiva, elegante, de unos 35 años, exactamente como había visto en las fotografías del investigador. Señora Francisca, soy Mónica Herrera. Sé quién es usted, señorita Herrera. ¿Podemos hablar? Adelante. Se sentó en mi sala con la elegancia de alguien acostumbrada a conseguir lo que quería. Señora, vengo a hablar sobre Carlos. ¿Qué hay de Carlos? Entiendo que han tenido problemas familiares, y él está pasando por un momento muy difícil. Él está pasando por las consecuencias de sus propias decisiones. Señora, Carlos es un hombre maravilloso, inteligente, trabajador, cariñoso. Señorita Herrera, la interrumpí, usted sabía que Carlos estaba casado cuando comenzó su aventura con él. Se sonrojó ligeramente. Sí, pero... ¿Y sabía que tiene 3 hijos menores de edad? Sí, pero su matrimonio ya estaba terminado. Su matrimonio estaba terminado porque él estaba teniendo una aventura con usted, no al revés. Las cosas no son tan simples. Son exactamente así de simples. Carlos es un hombre casado con 3 hijos que eligió tener una aventura en lugar de arreglar sus problemas matrimoniales o divorciarse honestamente. Mónica se removió incómodamente en su asiento. Él me dijo que usted, que había sido muy controladora con su vida. Me reí. ¿Controladora? Señorita, yo pagué su educación universitaria, le di un hogar gratuito durante 12 años, cuidé a sus hijos, pagué sus deudas y mantuve económicamente su familia. Si eso es ser controladora, entonces soy culpable. Pero él necesita su independencia. Su independencia no requería robarme mi casa ni falsificar documentos legales. Lucani toda la historia. Para cuando terminé, Mónica estaba visiblemente incómoda. Yo no sabía nada de eso. Ahora lo sabe. Y ahora también sabe que el hombre del que se enamoró es capaz de traicionar a la persona que más lo amó en el mundo por dinero. Carlos no es así. Carlos es exactamente así, señorita Herrera. Y si es capaz de traicionar a su propia madre, ¿qué cree que será capaz de hacerle a usted cuando ya no le convenga? Se quedó en silencio durante varios minutos. Señora Francisca, ¿qué va a pasar con Carlos? Va a enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Va a aprender que las decisiones tienen consecuencias. Y va a descubrir si las personas que dice amar realmente lo aman a él o solo amaban lo que creían que podía darles. Mónica se levantó para irse. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Sí. Puede decidir si quiere estar con un hombre que es capaz de traicionar a su propia familia, o si merece algo mejor. Nunca más volvió a verla. El domingo por la noche, estaba cenando tranquilamente con mis nietos cuando sonó el timbre. Era Carlos, solo, con una bolsa pequeña de ropa. Hola, mamá. Carlos. ¿Puedo pasar? Esta es mi casa. Puedes pasar, pero no puedes quedarte. Entró y se sentó en la sala. Sebastián y Valentina corrieron a abrazarlo. Papá, ya vas a vivir con nosotros otra vez. Carlos me miró con ojos suplicantes. Yo negué con la cabeza. Niños, su papá solo vino de visita.
Vayan a terminar su tarea. Cuando nos quedamos solos, Carlos se quebró. Mamá, lo perdí todo. Patricia me dejó. Mónica no quiere saber nada de mí. Perdí mi trabajo. No tengo dinero. No tengo dónde vivir. ¿Y qué esperabas que pasara, Carlos? Esperaba que mi madre me perdonara. ¿Por robarme? No quería robarte, mamá. Solo queríamos tener algo nuestro. Carlos, ustedes tuvieron 12 años para conseguir algo suyo. En lugar de trabajar para eso, eligieron tratar de robar lo mío. Fue idea de Patricia. No me hagas reír. Vi los recibos de tus cenas con Mónica. Vi las evidencias de tu aventura. Tú estabas completamente involucrado en este plan. Se quedó callado durante varios minutos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Quiero que te hagas responsable. Y quiero que aprendas que las acciones tienen consecuencias. Y después, podremos ser familia otra vez. Lo miré durante un largo rato. Mi hijo, el bebé que había cuidado cuando tuvo fiebre, el niño al que había llevado a la escuela todos los días, el adolescente a que había apoyado en cada decisión, el adulto que había traicionado todo eso por codicia. Carlos, no lo sé. Eso va a depender de si el hombre que salga de esta experiencia es alguien a quien pueda respetar otra vez. Se fue esa noche más derrotado de lo que había llegado. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo me sentía completamente en paz. 6 meses después de esa horrible tarde, cuando mi propio hijo me dijo que ya no podía vivir en mi casa, estoy sentada en la terraza de mi hermoso apartamento nuevo en el centro de la ciudad, viendo el atardecer y reflexionando sobre todo lo que ha pasado. Si me gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Sí, tienes razón. Decidí mudarme después de todo. Pero no porque me obligaron, sino porque elegí hacerlo. Vendí mi casa de 2 pisos por una cantidad excelente y compré este apartamento de lujo de 3 habitaciones en el mejor edificio del centro, con portero las 24 horas, gimnasio, alberca en la azotea y una vista espectacular de toda la ciudad. Mis nietos tienen sus propias habitaciones aquí y vienen a quedarse conmigo todos los fines de semana y durante las vacaciones. ¿Qué pasó con Carlos y Patricia? La justicia siguió su curso exactamente como debía ser. Patricia fue declarada culpable de fraude y falsificación de documentos. Recibió 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario y tuvo que pagar una multa de 50,000 pesos. Pero más importante que el castigo legal, perdió todo lo que realmente importaba. Fernando Ruiz la abandonó en cuanto se enteró de los cargos criminales. Sus amigas de clase alta la evitaron cuando el escándalo se hizo público. Su familia la apoyó, pero con una mezcla de decepción y vergüenza que ella nunca había experimentado antes. Intentó conseguir trabajo en varias boutiques y tiendas de diseño, pero su récord criminal y su reputación en la ciudad le cerraron muchas puertas. Finalmente consiguió trabajo como vendedora en una tienda departamental, ganando una fracción de lo que había soñado. Lo más duro para ella fue darse cuenta de que todos sus planes grandiosos se habían construido sobre dinero robado y mentiras. La boutique que había soñado, la vida de lujo que había planeado, la independencia que buscaba, todo había sido una fantasía basada en traicionar a la persona que le había dado un hogar durante 12 años. Carlos recibió una condena similar, 2 años de libertad condicional y una multa de 45,000 pesos. Pero sus consecuencias personales fueron aún más devastadoras. Mónica Herrera lo dejó inmediatamente, después de nuestra conversación. Como me dijo su hermana Elena más tarde, se dio cuenta de que se podía traicionar a su propia madre. No había razón para pensar que no la traicionaría a ella también. Carlos perdió su trabajo cuando su empresa se enteró de los cargos criminales. En el mundo del marketing, la reputación lo es todo, y él había perdido la suya completamente. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en una parte menos deseable de la ciudad, trabajando en empleos temporales para pagar sus deudas legales y la pensión alimenticia de los niños. Pero lo que más le dolió fue perder la relación con sus hijos. Sebastián y Valentina, que ahora tienen 13 y 11 años respectivamente, han comenzado a entender lo que realmente pasó. Y aunque lo aman porque es su padre, han perdido el respeto hacia él. Abuela, me dijo Sebastián hace unas semanas, ¿por qué papá trató de robarte tu casa? Hijo, le respondí, a veces los adultos toman decisiones muy malas cuando dejan que la codicia sea más importante que el amor.
¿Él no nos amaba? Él los ama, pero dejó que otras cosas fueran más importantes que ese amor. Y eso fue su error. Valentina es más directa, como siempre ha sido. Abuela, papá y mamá son malas personas. No, mi amor, son personas que tomaron decisiones muy malas. Pero tú y tu hermano no son responsables de las decisiones de sus padres. El proceso de custodia fue más fácil de lo que esperaba. Patricia y Carlos intentaron pelear al principio, pero cuando el juez vio toda la evidencia del fraude, de la inestabilidad económica y de los planes que habían tenido de mudarse sin mi consentimiento, decidió que era mejor para los niños quedarse conmigo. Patricia tiene derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana. Carlos puede ver a los niños los domingos. Ambos están obligados a asistir a terapia familiar antes de poder tener más tiempo con los niños. ¿Y yo? Por primera vez en mi vida, a los 67 años, estoy viviendo exactamente como quiero. Renuncié a mi trabajo en la fábrica después de 40 años y decidí disfrutar mi jubilación. Con el dinero de la venta de la casa, más mis ahorros de toda la vida, tengo suficiente para vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reúne todos los miércoles para caminar en el parque. Comencé clases de pintura los martes. Los jueves voy a un club de lectura en la biblioteca. Los viernes son para mí sola, masajes, manicure o simplemente leer en mi terraza. Pero lo más importante es mi relación con mis nietos. Sin la tensión constante de vivir con Carlos y Patricia, sin la presión financiera de mantener a 4 adultos, sin el estrés de ser tratada como una sirvienta en mi propia casa, puedo ser simplemente su abuela. Les cocino sus comidas favoritas cuando vienen de visita. Les ayudo con la tarea. Vamos al cine, al parque, a museos. Les compro libros y juguetes sin tener que preocuparme por pagar las cuentas de otros adultos. Y ellos están floreciendo. Sebastián se ha vuelto más comunicativo y seguro de sí mismo. Valentina está sacando las mejores calificaciones de su vida. Ambos me dicen constantemente lo felices que son de vivir en nuestra casa nueva. Abuela, me dijo Valentina la semana pasada, ¿sabes qué es lo que más me gusta de vivir contigo? ¿Qué, mi amor? Que ya no hay gritos en la casa, y que tú siempre sonríes. Esas palabras me llegaron al corazón porque me dieron cuenta de algo que no había reconocido completamente. Yo tampoco había sido feliz durante esos últimos años. Había estado tan concentrada en mantener a la familia unida, en ser la madre y abuela perfecta, en sacrificarme por todos, que había perdido de vista mi propia felicidad. ¿He perdonado a Carlos y Patricia? Esa es una pregunta complicada. He dejado ir la rabia. He dejado ir el resentimiento. Entiendo que ellos están pagando las consecuencias de sus decisiones, y no necesito castigarlos más de lo que la vida ya los ha castigado. Pero perdonar no significa olvidar. No significa pretender que no pasó. Y definitivamente no significa permitir que vuelva a pasar. Carlos me llama una vez por semana. Las conversaciones son cordiales pero distantes. Él está en terapia, está tratando de reconstruir su vida, y dice que ha aprendido de sus errores. Tal vez es verdad. El tiempo lo dirá. Patricia envía tarjetas en los cumpleaños de los niños y en días festivos. Sus mensajes son correctos pero fríos. No hemos tenido una conversación real desde el día del desalojo. ¿Podremos ser una familia otra vez algún día? No lo sé. Y honestamente, no estoy segura de querer intentarlo. Durante 40 años, mi identidad estuvo definida por ser madre, por sacrificarme, por poner las necesidades de otros antes que las mías. Ahora, por primera vez, estoy aprendiendo quién soy cuando no estoy cuidando a adultos que deberían ser capaces de cuidarse a sí mismos. Y me gusta quien estoy descubriendo. Anoche, mientras cenaba en el restaurante favorito de mis nietos para celebrar las buenas calificaciones de Valentina, me di cuenta de algo extraordinario. Soy feliz. Completamente, genuinamente feliz. No porque haya vengado las traiciones. No porque haya recuperado mi casa. No porque haya demostrado que tenía razón. Soy feliz porque finalmente aprendí algo que debería haber aprendido hace décadas, que amar a tu familia no significa permitir que te falten al respeto, que ser Jean Rosen no significa ser víctima, que ser madre no significa sacrificar tu dignidad, y que nunca, jamás, es demasiado tarde para defenderte a ti misma. A las mujeres que están escuchando esta historia y que tal vez están viviendo situaciones similares, quiero decirles algo muy importante. Ustedes merecen respeto. Merecen ser valoradas. Merecen vivir en sus propios hogares sin sentirse como extrañas. No importa cuántos años tengan.
No importa cuánto hayan sacrificado. No importa cuánto amen a su familia. Nunca es aceptable que las traten como ciudadanas de segunda clase en sus propias vidas. Y si alguien las está manipulando, engañando o aprovechándose de su generosidad, recuerde mi historia. Ustedes son más fuertes de lo que creen, más inteligentes de lo que otros piensan, y más valiosas de lo que les han hecho creer. La casa que se volvió prisión ya no es mi prisión. Ahora es simplemente una casa donde alguien más vive. Mi hogar verdadero está donde estoy yo, segura, respetada y finalmente libre. Y esa libertad no tiene precio. Fine.